Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes Grease Lightning. Go Grease Lightning, you're burning up the quarter mile. Grease lightning, go, grease lightning. Go Grease Lightning, you're coasting through the hip lap trials. Grease lightning, go, grease lightning. Seguimos con la temporada Grease, esta vez con un rock and roll. El rock and roll nació del blues. The gypsy woman told my mother before I was born. De la población africana en los Estados Unidos y del rhythm and blues que fueron acelerando con toques de country. Down in Louisiana, coast to New Orleans, back up in the woods among the evergreens. Y al parecer el origen del nombre rock and roll proviene de ese movimiento de vaivén que lleva una mecedora en una similitud con el baile con doble sentido de las caderas, de las rodillas y los tobillos. Go to show you never can tell. El rock and roll siempre le añade la séptima a sus acordes, que le da ese toque sabrosón que te hace mover la cintura. Y el título de esta canción, Grease Lightning, significa como un relámpago de vaselina. Es como una expresión coloquial para decir que algo va muy muy rápido, porque esta canción se la dedican a la pasión por los coches. Grease Lightning habla todo el rato de los atributos del coche, y como todo enamorado de su coche, cuida el coche que tiene como oro en paño. Lo llevan siempre con gusto al taller, y es que un enamorado de su coche siempre es amigo del mecánico y del chapista, y quieren los mejores productos al mejor precio. Pues igual que cuando llevas tu coche al taller porque toca chapa y pintura, así deberías cuidar también a tu guitarra. Y para cuidarla bien y que tu guitarra suene como un buen motor de un carro descapotable, os traigo los mejores productos con Dadario. Vamos a ver productos para que puedas convertir tu guitarra, sea cual sea la que tengas, en un arpa celestial, desde tu casa, sin que nadie te la toquetee, sin que te cambien lo que a ti te gusta de tu guitarra, que te ahorres un buen dinerillo y que lo puedas hacer tú mismo. Tenéis que hacer baile conmigo. Cada vez que use un producto Dadario, bailecito. Nadie se escapa, que es muy fácil. Está chupado, es facilísimo. Primero, diviso el horizonte. Segundo, arriba derecha, arriba derecha. Ta-na-na, ta-na-na-na. Y ahora repite para el otro lado. Y esto va a quedar divino. Y os preguntaréis, ¿cómo cuido mi guitarra? Nivel 1, ponle unas buenas cuerdas. Si quieres que tu guitarra suene como echando fuego por el tubo escape, ponle esto. Son las que yo uso, son las Dadario XT Carbono Tensión Media. Ultra resistentes, duraderas, calidad garantizada que te explico en este vídeo. Nivel 2, el Pro Winder. Facilita un montón cambiarle las cuerdas y 2 en 1 con esto puedes cortar lo que sobra, como llevar la guitarra al barbero. Nivel 3, trapitos, para limpiar tu guitarra siempre que sea necesario. Go Grease Lightning, you're burning up the quarter mile. Grease lightning, go, grease lightning. Son de microfibra microscópica, diseñados específicamente para que no te arañe ni una motita de polvo la guitarra. Nivel 4, el Humidipack. Go Grease Lightning, you're coasting through the hip lap trials. Conozco a gente que se ha comprado guitarras, ha ido al sitio a por ella y cuando ha llegado a su casa, como el clima era tan seco, la guitarra se partió y se resquebrajó, basado en hechos reales. Con esto no le hubiera pasado. Son paquetitos que te vienen preparados para ponerlos dentro de la funda de la guitarra y bajo el clavijero. La madera es un material que parece que está vivo y depende mucho de las condiciones atmosféricas también para que suene mejor. Mantenerle la humedad óptima puede cambiar por completo el sonido de tu guitarra. Nivel 5. Esto es como la caja de herramientas de cualquier mecánico. Llora de felicidad. Coloca la guitarra en la mopa antideslizante y este soporte para que tu guitarra no se mueva y no se te caiga. En esta otra de mis guitarras que tiene un barniz de acabado brillante y podemos notar ya marcas de suciedad, del uso. Empezaremos por el Restore Detailer. Este líquido de los dioses repara cualquier marquita. Echas un poquito en el paño de microfibra seco y recuerda dar cera, pulir cera, siempre en círculos. Seguimos con la cera protectora. Lo mismo.
Y el siguiente paso es el spray limpiador de brillo. Esta maravilla borra las huellas, el polvo y todo lo que entorpezca su belleza y su brillo natural, además de su sonido, porque todo lo que esté en la capa de la madera va a resonar y dar cera, pulir cera. Otra maravilla, igual que engrasas el motor de tu coche, tienes que hidratar el mástil. Vamos a quitar esas marquitas del roce de los dedos, de la grasa de la piel. Y esta es la diferencia. ¡Wow! Otra maravilla, el XLR8 es un lubricante y limpiador de cuerdas. Reduce la fricción y este tipo de sonidos. Muy fácil de usar. Además de darte velocidad, potencia y control. Estos productos y muchos más los encontrarás en dadario.com, aparte de muchos otros accesorios. Hay muchos más juegos de cuerdas diferentes para todos los gustos, para todas las tensiones, pulsaciones, así que échale un vistazo. Muchísimas gracias a Dadario por patrocinar este vídeo con los mejores productos y espero que te guste mi arreglo para guitarra, en el que he incluido incluso palmas. Si quieres aprender a tocar mis arreglos y composiciones, puedes encontrar mis partituras y tablaturas en paolahermosin.com. Y si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame cuál es la siguiente canción que quieres que versione de la banda sonora de Grease, o si tienes otras sugerencias para el canal, y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. Why this car is automatic? It's systematic. It's dramatic. Why it's a Grease lightning?
Que me veo, de verdad. Sugerente. Espérate. Pero bien nos lo estamos pasando, ¿eh? Vale, mi arma.